con ustedes en las charlas con el doc, ahora con un gran amigo, el doctor Iván Martínez Duncan. Para mí de verdad es un verdadero placer estar con él, poder tener una plática de las muchas que siempre tenemos y me fascina siempre reunirme con él porque parece que no, pero es muy profundo en sus razonamientos y nos pone en shock a muchos. Iván, ¿cómo has estado? Bien, gracias. Pues aquí presentes y un gusto estar con quienes nos escuchan, nos ven y contigo, por supuesto, platicando. Todavía no sé bien de qué, pero aquí estamos. Vamos a platicar de la vida, de los temas, muchos temas. Claro. ¿Cómo va desde tu punto de vista la situación de salud en Morelos? ¿Cómo lo ves? Ya no vamos a cerrar nuestro universo. No vamos a decir el país. ¿Cómo ves Morelos en cuestión de salud? Pues yo creo que la atención a la salud, menos de la salud del sector público a la que tiene acceso la mayor parte de la población, pues sigue teniendo grandes deficiencias, ¿no? Digo, ya vivimos en la pandemia como esas grietas que ya estaban, provocaron que la pandemia fuera todavía más grave de lo que pudo haber sido. Y creo que no ha habido el aprendizaje suficiente, y no tanto por parte, creo yo, del personal de salud, de los equipos de salud, que en términos finales creo que tiene la vocación, tiene el compromiso, sino un tema de la infraestructura, de los recursos, del equipamiento, y creo que eso no ha cambiado. Yo no puedo decir que el día de hoy nuestro sistema de salud esté mejor que como estaba antes de la pandemia, tomando como referencia a ese evento. Y entonces creo que sigue siendo pues esas circunstancias que desafortunadamente pues siguen condicionando a la mayor parte de los morelenses a una atención que para mi gusto es relativamente deficiente, ¿no? Y en un aspecto muy particular, que es algo que igual es de estas cosas que uno esperaría y cuando ves que no ocurre, te llama la atención de que efectivamente es porque el sistema de salud no responde, que es la salud mental. Ese es otro tema, pero te voy a interrumpir. Fíjate, estuve revisando una investigación de Regina Reyes Heroles hace un par de meses y trabajó sobre el gasto en salud pública. Menciona que el 41% del gasto en salud sale del bolsillo de los mexicanos. Es el 41%. Estamos hablando que de 10 pesos lo ponemos nosotros en la atención a salud. Y yo te diría, y los otros pesos, el restante de los pesos también los ponemos nosotros con los impuestos. O sea, todos lo ponemos nosotros de alguna forma, pero lo cierto es que lo normal es que con lo que pagas de impuestos debería ser suficiente para que tuvieras todo lo necesario para tener tus problemas, pero no es suficiente. Entonces tenemos que poner más, y ese más no es algo que deberíamos de estar poniendo. Sí, y tomando en cuenta, a mí me parece, para no ser médico, una visión muy objetiva de esta investigadora. Dice que tomó, por ejemplo, el cáncer de mama, enfermedades del corazón, la hepatitis, la leucemia, como enfermedades crónico-degenerativas que están avanzando y se están diagnosticando cada vez en etapas más tempranas. Menciona que para el cáncer de mama aproximadamente se están gastando $250,000 al año en tratamiento. En enfermedades del corazón, $350,000. La hepatitis, $500,000 al año. Y las leucemias, $850,000 al año. Eso es porque de alguna manera las personas que tienen la mala fortuna de padecer esta enfermedad se van a gastar en un año. Y esto me lleva a que analicemos otra cuestión. Y tú lo acabas de comentar, los recursos destinados
médicos para trabajar en salud. Y aquí viene algo en lo que tú ya trabajas, que es ciencia. ¿Cómo está? ¿Cómo ves tú como investigador el fondo o los recursos destinados en el 2023 para ciencia? Sí, seguimos estando en un país que no prioriza en su presupuesto la inversión en ciencia y tecnología, lo cual nos condiciona como país a seguir siendo un país donde necesita comprar las cosas afuera para resolverlas, que no es capaz de resolverlas por sí mismo. Y generalmente lo que pasa, como no hay dinero para hacerlo, o para poder comprar esas cosas que te van a estar cobrando las personas que lo hacen y más y después del país, pues entonces no se adquiere, ¿no? Entonces al final seguimos siendo un país que no entiende y no prioriza la inversión en ciencia, en tecnología, en innovación. Seguimos teniendo una industria que es más maquiladora que creadora, y tenemos un sistema de gobierno que no favorece que eso cambie, sino que nos mantengamos en esa situación. El emprender en México sigue siendo algo muy difícil, ¿no? Iván, pero muchos van a decir que se aumentó el presupuesto. Sí, pero en términos de inflación, y si después tú analizas cómo está eso distribuido y realmente cómo está llegando y para qué se está vendiendo, o sea, realmente simplemente con tema de inflación, o sea, ya está por Algo claro. que sí es interesante es de que se supone que por ley tendría que ser el 1%. Sí, Y no se llegó al 1%. Ni se llega a eso. Ni se llega a eso. Ni el 1% es algo. Si quieres ser considerado un país que es soberano en ciencia y tecnología, que está tomando las riendas desde la ciencia y la tecnología para resolver los problemas, que creo que lo hemos visto con la pandemia, que ese es el camino. No es el camino de la ocurrencia, no es el camino de los mitos, no es el camino de las religiones, es el camino de la ciencia, la tecnología, la actividad del conocimiento. Es que tendrías que estar hablando de un 3 o un 4% del Producto Interno Bruto realmente para estar pues realmente generando ese impulso en el país, y más en un país en donde pues esas bases se necesitan crear, ¿no? O sea, sí, desde hace mucho tiempo y desde hace décadas, México ha sido un país con grandes científicos que han participado en distintos descubrimientos importantes. Sin embargo, no está estructurado para caminar en ese sentido, no hay esa cultura, ¿no? Y hablo también desde los propios científicos. No nos organizamos de forma adecuada, no hay una organización estructural, política de los científicos que también permita pues sentar esas bases de forma adecuada. Y eso es lo que vemos, que cuando llega un gobierno y quiere cambiar las cosas, la resistencia que hay a eso desde la comunidad científica es relativamente débil, porque no estamos estructurados, ¿no? Entonces, bueno, de pronto empezamos a responder o responden, pero no respondemos todos, responden algunos. Entonces, eso también me parece que nos debilita cuando me parece que si bien el gobierno puede tener una visión de hacia dónde tiene que ir la ciencia, la tecnología y la innovación, pues eso tiene que ser a la par de las comunidades científicas. Pero si no hay comunidades científicas, hablamos muchas veces de las comunidades científicas, pero si hay una serie de individuos, un grupo de individuos y no están organizados, no podemos hablar de comunidades. Pues muchas veces nos autoadjudicamos eso, la comunidad universitaria o la comunidad de científicos, pero no somos una comunidad, porque no podemos ejercer una acción política, porque no hemos construido esas redes, ¿no? Entonces, pues hay esas reflexiones que pues, uno pensaría que nos toca a nosotros impulsarlas, estructurarlas, sobre todo en una situación de crisis, que creo que se intenta hacer, pero es muy complicado y creo que se necesita un gobierno que tenga esa visión, ¿no? Yo esperaba que si en esta administración hubiera esas mejoras, o sea, las cosas no estaban bien antes, ¿no? O sea, creo que se necesitaba mejorar. Tenía esperanza de que hubiera desde esa argumentación, desde la soberanía científica y tecnológica, que hubiera ese impulso a la actividad científica en el país, a estructurar, a conocer qué científicos tenemos en México, a ver cómo podemos ayudarlos a trabajar. Y desafortunadamente, desde mi punto de vista, la visión que se implementó hasta ahorita ha sido la equivocada, encausada desde ideologías que me parece que no tienen que ver con realmente hacer a un país avanzar desde la ciencia y la tecnología, y que han sido cuestiones confrontativas, no han sido cuestiones constructivas. Eso es lamentable. Oye, pero realmente, mira, mucha gente va a decir, ¿para qué carajo sirve la ciencia?
Y creo que no nos damos cuenta cuándo realmente sirve la ciencia hasta que estamos en un problema, cuando la ciencia nos saca de ellos. Tú trabajas con enfermedades raras. Para muchas personas dirán, bueno, son raras. ¿Qué porcentaje de la población puede llegar a padecer? ¿Cómo es tu estadística? Bueno, es lo que se ha llegado a mencionar con la cuestión de las enfermedades raras, que hasta 8 millones de mexicanos padecen alguna de las más de 7.000 enfermedades raras que se conocen, ¿no? Que no es un número menor, ¿no? Porque una enfermedad rara se clasifica como una enfermedad que afecta a menos de 5 individuos por cada 10.000 habitantes. Pero hay más de individuos menos de 5, sí, afecta a menos de 5 por cada 10.000 habitantes, es una enfermedad rara, ¿no? Pero bueno, hay algunas notas por ahí que hablan de, digo, si lo ves así, pues sí, parece como que pues, hay uno por aquí, hay 2 o 3 aquí, y esas son las enfermedades raras, ¿no? Sí puede haber así, pero si sumas todas las enfermedades raras, y hay más de 7.000 que se conocen, entonces ya estamos hablando de miles de individuos. Y digo, haciendo algunas estadísticas, algunas notas en trabajos, pues hablan de que cuando las juntas pues ya no son tan raras, estamos hablando de millones de personas que en su conjunto están padeciendo alguna enfermedad rara. Y bueno, regresando al tema que decías de la gente, que es importante, ¿no? O sea, que la gente de pronto diría, algunos de mis pesos de impuestos se tienen que ir a ciencia y tecnología, ¿no? Creo que ahí pues nos tenemos que ir desde si los mexicanos estamos educados para entender qué es la ciencia, la tecnología y la innovación. Creo que no. Entonces, desde la educación, pues muchos mexicanos no entienden lo que es la ciencia y para qué sirve. Entonces, se vuelve un ejercicio muy complicado después de convencer a la gente de que vea la vida desde la ciencia, ¿no? Lo más allá de entender la inversión y que si más pesos o menos pesos, eso, entender la ciencia, el conocimiento científico, la forma de ver las cosas, ¿no? Tenemos problemas culturales de cómo entendemos nuestra realidad y creo que eso es un tema en el que tenemos que trabajar desde la educación. Ahora, para aquellos que sí entienden de la cuestión de la ciencia, la tecnología, lo que provee, lo que cree, y ahorita lo podemos ver con las vacunas, habrá gente que sí claramente entiende que las vacunas ayudaron a disminuir las muertes, ¿no? Que si ahorita estamos aquí hablando, pues ha sido gracias a las vacunas. Desafortunadamente hay mucha gente que no entiende que han sido las vacunas y no entiende ni la ciencia detrás de las vacunas, ni que entiende que las vacunas han hecho esto. Entonces, frente a eso es una ignorancia, es un problema educativo muy difícil convencer a las personas y reeducarlas o educarlas en ese sentido. Hay que hacerlo, sí, pero es parte de las complicaciones de nuestro entorno. Ahora, para quienes dicen sí, a ver si entiendo y si me queda claro la importancia, pero ¿por qué hacerlo nosotros? Yo lo diría como desde un sentido económico, ¿no? Pues al final, si tú te decides resolver tus cosas, pues vas a generar soluciones adaptadas a tus cosas, vas a ser propietario como país de esas cosas y te va a salir más barato. No lo quieres hacer, pues entonces ponte a buscar en el mercado quién está haciendo algo que te pueda ayudar y pues tal vez lo vas a encontrar y muy posiblemente te va a salir más caro de lo que sería el que tú seas propietario y seas creador, ¿no? Y eso, no sé si sea la mejor analogía, y efectivamente a veces hay malas experiencias, pero es como en la casa, ¿no? En donde cuando tú puedes resolver los problemas en tu casa, o sea, alguna cuestión de tubería, alguna cuestión ahí de pintura, pues te va a salir más barato, ¿no? Tú lo resolviste, lo hiciste como tú querías, eres tú responsable, haces los ajustes, etcétera, y además pues quieres hacer un buen trabajo. Entonces, muy diferente a que, bueno, sí, puedes contratar a alguien, sí, pero te va a salir más caro, ¿no? Claro, siempre dices, bueno, está el riesgo de, como dicen a veces las esposas, ¿no? Que dicen, pues lo quiso hacer mi marido y acabó rompiendo la tubería o acabó siendo peor. Y efectivamente puede haber esas experiencias, pero creo que hay una cuestión creativa y constructiva. Se me vino a la mente, aquella frase de que, pues, ¿cuál es el chiste de hacer de extraer petróleo? No más es hacer un hoyo. Ya, nada más. Pero es eso, o sea, si lo haces tú, pues sí, necesitas invertir para la maquinaria, pero una vez que lo haces tú ya no tienes que estar pagando y pagando y eres propietario de eso, y puedes guiar tu destino. Entonces, al final todos creo que en donde vivamos, por mejor o peor que vivamos en esta calidad de vida, todos tenemos problemas. Si vas a alguien en una colonia y dices, ¿qué problemas tienes? Te van a decir, pues no tengo agua, no hay alimentos, hay hoyos, no hay luz, se va y viene la luz, sale muy costosa la luz. Yo te puedo decir,
todos los 10 principales problemas que tienen las personas en sus colonias se atienden desde la ciencia y la tecnología. Ahora, ¿quieres comprarlo o quieres crearlo? Yo digo, va a ser más barato que tú puedas generar tus propias soluciones a estar condicionado a, primero, que alguien haga esa solución que tú necesitas, que no siempre va a ser el caso, y una vez que encuentres a alguien, pues que te va a cobrar eso y te lo va a cobrar pues, más caro que si tú puedes ser capaz de crearlo. Entonces, como país me parece que por eso tal vez no lo podamos hacer en todo, ¿no? Y hay cosas que pues sí vamos a tener que comprar, pero hay cosas clave como que dices, esto tenemos que tener control y esto tenemos que ser nosotros capaces de resolver, como la cuestión de las vacunas. Desmantelamos en los años, a partir de los años 80 se desmanteló la capacidad que México tenía para hacer vacunas. ¿Qué pasó? Llegan estos problemas, no podemos hacer. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar y formarse en la línea, ¿no? Y que eso depende de qué tanto dinero y poder tienes como país. Y entonces, pues, en ese momento te tocará la solución. ¿Cómo ha pegado a tu laboratorio esta situación? Pues que no hay un interés, o sea, es una situación donde todo es cuesta arriba, ¿no? No hay un, o sea, yo le pongo el nombre de ecosistemas, ¿no? O sea, cuando estás en un ecosistema de innovación, de ciencia, de tecnología, que significa que hay financiamientos, que hay colaboradores, que el gobierno está interesado, que la sociedad está interesada teniendo soluciones, entonces tú vas y las haces. Entonces hay todo un sistema, una comunidad de elementos, ¿no? Sociedad, gobierno, universidades, instituciones, asociaciones civiles que están buscando una solución. Entonces en eso pues, hay movimiento, hay erudición, hay creatividad y eso hace fácil el decir, pues yo le entro y genero la solución y la aplicas y hay un efecto positivo y entonces la gente quiere más. Eso es como yo veo un ecosistema. En México es muy difícil encontrar eso porque hay elementos como clave que están ausentes, ¿no? O sea, yo diría que en términos generales los gobiernos no están buscando en las universidades municipales, estatales, federales, no están buscando en las universidades las soluciones. Hemos desarrollado gobiernos que igual están dedicados a comprar soluciones. Y lo he dicho muchas veces también, eso, parte de eso es porque, pero ¿por qué no hemos construido esa independencia de generar nuestras propias soluciones en el sector público? Pues creo que en gran medida la corrupción, o sea, sabemos que las designaciones, la compra de cosas en los gobiernos siempre es una oportunidad para robar. Entonces, si de pronto tienes empresas estatales que hacen las cosas, pues normalmente eso tendría que ser más difícil. Y aún así, lo tenemos Pemex. Pemex por cuánto tiempo no ha sido una industria, una empresa de la cual se han sacado recursos o desviado recursos para otros propósitos, ¿no? Y siempre están en números rojos, no crecen. Entonces es difícil nuestra cultura de corrupción que de repente sí querer cambiar las cosas, y también nuestros gobernantes y nuestra clase política pues a lo que llegan es a cobrar un sueldo, a gestionar el caos, a gestionar el desmadre y no a resolver las cosas, y no a resolver de fondo las cosas, ¿no? Entonces pues eso también dice, a ver, yo no vengo a solucionar, yo vengo a mantener las cosas ahí, a sobrevivir, ¿no? A arreglar aquí, poner una cosita aquí, un techo aquí, un pocito aquí, y me voy, y pues sé que el otro sigue haciendo lo mismo, pero no hay realmente proyectos de gran innovación y de gran transformación de nuestras ciudades. Digo, lo puedes ver un poquito en la Ciudad de México, en esas grandes ciudades, y aún así hay gran deficiencia. Te sales de ahí, pues no, aquí en Guadalajara, por ejemplo, gente se está innovando infraestructura urbana, ¿no? Y lo mismo que a veces lo que está abajo, ¿no? Que es esa infraestructura de drenaje, etcétera, pues no se trabaja porque no se ve, y como no rinde políticamente porque no se ve, pues no lo hago. Entonces, todas esas consideraciones que es de nuestros gobernantes, o sea, sí, todos podemos tener cierta responsabilidad. La sociedad tiene responsabilidad de exigir ciencia y tecnología. Los científicos sí tienen responsabilidad de no organizarse mejor y poner eso, pero al final los que tienen el poder, porque así es, nuestra sociedad no tiene el poder, los científicos no tienen el poder, quienes tienen el poder son los políticos, y los políticos que tenemos no les interesa transformar, les interesa llegar a robar y a gestionar el caos y a irse, matar maletas y seguir al otro puesto donde van a hacer exactamente lo mismo. Digo, sí hay excepciones, pero en términos generales yo no veo que estemos en un sistema político que realmente esté transformando, y en Morelos no lo veo en ninguno de los poderes. Entonces,
y ellos tienen el poder, entonces aunque gritemos, hagamos, protestemos, sí, a veces se pueden lograr cosas, y en esa respuesta creo que es en donde podemos ver que la fuerza de protesta cambia las cosas, y los políticos miden eso y dicen, ok, hay que hacerlo porque la gente lo está exigiendo, pero estamos ahorita, en algún momento cambiará como todo en todos los ciclos, pero ahorita somos un estado, una población apagada, apática, que se encierra en sus casas, que no se mete, no se indigna, no protesta, no salvo cuando realmente las cosas ya están muy, muy complicadas. Y no hay una organización política de la sociedad civil. Entonces, frente a eso, pues, los políticos están encantados porque pues, lo que se pueden dedicar es a hacer sus negocios ellos y no están preocupados de una sociedad que de pronto vaya a reclamar o que de pronto, oye, pueden hacer, pueden correr o que pueden hacer algo. O sea, no hay esa preocupación. Entonces, pues es un lugar maravilloso para usar el poder y para cambiar las cosas. Creo que en ocasiones podríamos pensar que cuando ya tuvimos la peor legislatura, llega otra que se espera por desbancar a la anterior. Definitivamente yo en Morelos veo una legislatura gris, peor que la anterior, que no está aportando nada al beneficio de la sociedad, que se pelean entre ellos únicamente para sus situaciones personales o el grupo. Pero por ejemplo, en ciencia, ¿qué han hecho? No han hecho nada. En salud, ¿qué han hecho? No han hecho absolutamente nada. En cuestión de seguridad, ¿qué han hecho? Absolutamente nada. ¿Sí? En cuestión, vamos, en este caso, de procuración, en este caso con la fiscalía, pues, realmente yo no veo absolutamente nada de crecimiento, donde únicamente justifican que se va a trabajar aportando más presupuesto, más dinero a la institución, pero realmente, bueno, ¿cuántos aumentos presupuestales ha tenido? Yo no veo realmente que crezca. En cuestión de este tipo de seguridad, ¿tú cómo lo ves? O sea, al menos a mí me parece claro, porque la mayor parte de los que viven en Morelos, de todas las familias, de las o sea, la calidad de vida integrada, ¿no? En todos los temas, seguridad, salud, entretenimiento, infraestructura, vialidad, etcétera, calidad de vida, educación, calidad de vida. O sea, no ha mejorado. No es que ha empeorado. A veces empeora un poco más rápido, a veces empeora un poco más lento, a veces está estancado, pero que digas, no, es que sabes que el año pasado fue un cambio. Entonces, estamos en un contexto de Estado en el que no hay liderazgos. O sea, no hay liderazgos. O sea, no hay liderazgos sociales con suficiente poder. No hay, creo que, suficientes liderazgos. Creo que también no hay liderazgos frescos, son los mismos de siempre. ¿No? Sí, después de 6, 12 años se plantean como la solución, pero en su momento fueron el problema. ¿No? Y se plantean como la solución porque no han estado tal vez en lo reciente, somos de memoria corta también muchas veces, ¿no? pero no hay ese liderazgo. Y realmente lamentable en un estado históricamente revolucionario que seamos un estado muy poco revolucionario, ¿no? Y creo que en algún momento eso cambiará, y que en algún momento se encenderá la llama, la chispa, y que habrá la suficiente fuerza y liderazgo para desde la social cambiar los gobiernos que tenemos. Hoy no es el caso, hoy estamos atascados, hoy la ciudadanía no tiene el poder y tampoco está buscando las formas de organizarse para tener ese poder frente al gobierno establecido. Y mientras sean las cosas así, pues, como te digo, o sea, si llego como gobernante y tengo la opción de robar o tengo que arreglar las cosas porque es la única forma en que voy a permanecer, pues ahorita no hay esa exigencia. Entonces, también siempre puede uno esperar que llegue alguien de visión, comprometido, y que aunque la ciudadanía no esté exigiendo, él sepa lo que hay que hacer y lo ponga y lo impulsa, aunque no tenga la presión. Sí, creo que eso es muy padre, creo que ha ocurrido, pero son cosas excepcionales que llegue alguien a cambiar las cosas, aun cuando la ciudadanía no lo está pidiendo, pero lo hace porque sabe que se tiene que hacer, porque tiene la razón y la capacidad. Hoy no tenemos eso, pues, y no lo tenemos en ninguno de los niveles de gobierno que impactan aquí en el Estado. Entonces, por eso yo siempre digo, la gente viene y nuestros gobiernos están gestionando los problemas, ¿no? Les dan su manita de gato, alguien grita por aquí, medio resuelven,
le iban dejando, como lo hemos visto con el agua potable, ¿no? Es algo básico, ¿no? Él sube, baja, pero no se resuelve. Y la solución estaría en la ciencia. Sí, o sea, me parece que sí. Obviamente la actividad política es importante para hacer, ¿no? Pero al final se tiene que desarrollar las soluciones. Los políticos no desarrollan soluciones, los políticos deciden las soluciones, ¿no? Y yo te diría que la mayor parte de las veces, como no se asesoran y como realmente no están buscando la solución, acaban siendo ocurrencias. Como muchas veces lo vemos en temas de seguridad, ¿no? Donde se trata de resolver la inseguridad comprando 1000 cosas de estas o 3000 cosas de estas que al final no sirven, no generan un impacto, pero la verdad es que se está robando el dinero, ¿no? Y la decisión se tomó por los millones que cuesta la solución y lo que me vale para mí. Si resuelve o no, pues quién sabe, ¿no? Y entonces no hay ese acompañamiento, pero yo digo, no hay ese acompañamiento, sí parte puede ser por ignorancia, de que no sabemos como legisladores o políticos acompañarnos eso, pero la otra es porque no queremos resolver las cosas, ¿no? Queremos aparentar para ver cuánto nos robamos. Y ese ha sido el tema del país, y es un tema que sigue, y es un tema que a los que nos tenemos que quedar en modelos, pues nos quedamos. Y los que no se quieren quedar van a buscar mejores opciones en el país para desarrollarse, y por supuesto como país no somos el mejor país que tenga las condiciones para desarrollarse en materia de calidad de vida, y cualquiera que tiene la oportunidad de viajar a otro país y vivir cómo se vive en otros países, dices, es que hemos perdido tanto, y tal vez las nuevas generaciones, para ellos muchos puede ser normal ahora cómo viven las cosas, cuidándose con el miedo, con la preocupación, ¿no? Los padres nuevos, que son nuevos padres, la preocupación con la que viven la libertad de sus hijos, que hace 60, 70 años, pues cómo se vivía en Morelos, ¿no? Y es paradójico cómo hace 60 o 70 años la calidad de vida en Morelos era mejor que la que tenemos ahorita, ¿no? Habiendo tantas soluciones, tantas posibilidades, pero se han despreciado. Y creo que es un tema de una mala elección de gobernantes y una mala suerte también política en su generalidad de cómo la federación de Morelos. Morelos viene con una cosita que pues, la pueden regalar a cualquiera para que se divierta un poco y pues sí, tiene que llegar un Zapata, ¿no? Para hacer las cosas, ¿no? De otros líderes que han podido surgir. Pero aún así pues, vemos cuál es su destino, ¿no? Vemos luego que también el impacto no es de fondo y ya también nos agarramos en Zapata y en Zapata, como, ¿no? Digo, alguien que surge en Morelos, que cambia el país, pero después eso realmente han existido pocos liderazgos sociales, ¿no? Y eso es lo triste, me parece, que estamos en ese ciclo, va a cambiar en algún momento, no sé si mañana, en 15, 20, 25 años, en algún momento tendrá que cambiar, pero ahorita me parece que estamos completamente estancados y seguimos de bajada. Ni siquiera te puedo decir, estamos estabilizados, vamos de salida, están cambiando las cosas desde la sociedad, hay una evolución social que está tratando, o sea, creo que estamos completamente todavía de bajada y todavía no hemos tocado el fondo que se necesita para realmente empezar a hacer. Que se me vino a la mente ¿recuerdas tu primer convenio entre el municipio de Cuernavaca, el gobierno del estado, si no mal recuerdo, y la universidad de generar y crear proyectos de seguridad pública? Pero eso, ¿no? Creo que no hubo nada al respecto. No tengo tanto, no he visto algo así como trascendente. Realmente nuevamente todo lo que la universidad quería hacer aportar nos quedó solamente en un papel firmado para de alguna manera lucirlo ante la sociedad que realmente no se hace. Sí, creo que la universidad hay corresponsabilidad. Creo que como universidad, como universitarios podemos siempre hacer mejor las cosas. Tenemos una corresponsabilidad de que las cosas no estén funcionando, que el conocimiento derivado en las universidades no estén llegando a la población. Sí, somos corresponsables, pero me parece que en gran medida la mayor responsabilidad y el principal factor
por el que se desperdicia el talento, el conocimiento, las posibilidades de cambio que las universidades pueden generar en la población, son porque al final quienes tienen el poder para dejar entrar y guiar a las universidades para que entren aquí, ayúdenos en este proyecto, empiecen a hacer esto, pues son los gobiernos. Entonces hay desde gobiernos que no abren la puerta, a gobiernos que abren la puerta, pero con una visión pues muy cerrada, muy limitada, y las excepciones son realmente aquellos que son de puertas abiertas y dicen, hay este tema, ustedes digan cómo hay que resolver. Entonces, pero es la excepción. La violencia. Sí, pues seguimos con lo mismo, o sea, en los medios, lo mismo, seguimos, o sea, sí hay unos que sí es cierto, pero seguimos viéndolo como de una cuestión de falta de policías, ¿no? Y siempre que si hay más, que si hay menos, que si ganan bien, que si ganan mal, lo cual es cierto, o sea, sí es un factor, me parece, ¿no? Pero el tema de la justicia, el acceso a la justicia, la violencia en casa, la violencia en la escuela, la violencia en las instituciones, la violencia laboral, reconstruir el tejido social, los problemas de salud mental, o sea, el tema de seguridad lo sabemos bien, porque así en su momento desde la universidad se trabajó, es un tema transdisciplinar, ¿no? O sea, no es un tema de más o menos policías o de Guardia Nacional o no, que si dan votos o no. Sí es parte de, pero eso es una visión simplemente de una arista. Pues si tú quieres manejar las cosas así, pero no estás trabajando lo demás, y que para hacer eso creo que es relativamente es retador, pero poner más o menos policías, pagarles más o menos, es relativamente fácil. No te tienen que dar vueltas el exceso demasiado, pero atender la violencia familiar, la destrucción del tejido social, la cuestión del individualismo, la polarización política, esos son temas complejos. Ahí no hay una solución simple, se requieren soluciones complejas, transdisciplinares, donde varias profesiones puedan ver cuál es la mejor solución. Y eso sí, pero ahí no entra, porque quién sabe eso cómo es. O sea, yo hablo de más policías, mejor dejemos el discurso político en eso, no entremos al fondo del tema porque no sabemos. Solamente la violencia ahora en las escuelas. Mira, la violencia, tú y yo lo sabemos, la violencia en las escuelas siempre ha existido, pero creo que no había llegado a la magnitud, el número y el nivel de violencia. Eso sí me atrevo a decirlo. Ahora, últimamente hemos escuchado el caso de las dos jóvenes, ¿no? que se pelearon en el Estado de México y que desafortunadamente una de ellas falleció, que es un tema que podemos desmenuzarlo y nunca acabar, ¿no? Pero realmente la violencia se está exacerbando. Yo te pregunto a ti, ¿qué harías tú desde el área de salud para prevención de la violencia? Lo primero tendría la salud mental. Cuando quitaron también recursos de salud mental, el problema de la violencia en las escuelas es un problema desde mi punto de vista de salud mental de los propios jóvenes, las escuelas, pero también salud mental de las familias, ¿no? Y lo sabemos, desde ahí viene. Lo que pasa es que nos hemos alegrado de eso como gobiernos, como país, nos hemos desbordado de la desestructuración del tejido social y no se está atendiendo. Y las instituciones que en principio están para eso están desbordadas y al estar desbordadas, en vez de decir, el tratador, pues sabes que estamos desbordados y esto está fuera de control y hay que hacerlo, lo que empiezan es a simular, ¿no? Y a navegar el problema. Pero la realidad está ahí. Entonces hoy tenemos como pues escuelas, sí siempre ha existido violencia, pero los niveles son complicados. El otro tema también es la cuestión de la violencia, pero también que también está asociado con el socioeconómico, pues del crimen, ¿no? El crimen organizado, que también dentro de las escuelas pues se han metido y está infiltrado. O sea, toda esa toxicidad, esa destrucción social, pues se infiltra en las escuelas, y las escuelas ya no son fuertes. Las escuelas ya son
parece que una de sus grandes virtudes es que si tú vienes de una familia desestructurada, la escuela se convertía en esa familia, en ese espacio donde podías crecer, donde podías estar seguro. Pero esa fortaleza institucional ha sido permeada por todos esos elementos nocivos que nos rodean en lo cotidiano y que las escuelas ya no son ese espacio, son otro espacio en donde se vive lo mismo que se vive afuera. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Las instituciones ya no pueden proteger a la gente de esos ambientes externos porque bajaron la guardia, porque empezaron a simular, porque empezaron a aceptar cosas que no deberían de haber aceptado. Y entonces, que muchas veces es tema de recursos, pero también es tema de capacitación y de sensación. Y aún así, más allá de eso, lo que se sigue enseñando en el aula, la calidad educativa, pues no es la adecuada para ello. La calidad educativa sigue siendo deficiente, más allá de que ahora se suman todos estos elementos que aparte complican más. Ni siquiera se ha resuelto el tema básico de, al menos en el aula, enseñar lo que se tiene que enseñar y enseñarlo bien. Ni siquiera eso se ha resuelto, pero además se sumaron otros factores que lo hicieron todavía más complicado. Y para muchos jóvenes, pues muy difícil el ver ahí un espacio en el que puedan progresar, que lo es, y para muchos no es, pero pues hay este tipo de historias que son las que vemos, pero yo creo que si vamos a cualquier escuela, no digo pública, privada, pues vamos a encontrar que historias similares ocurren en lo cotidiano. Fíjate, Iván, que tú lo supiste la semana pasada, se llevó a cabo el congreso número 19 en el Instituto Nacional de Salud Pública. Estuve leyendo el programa, bastante interesante, no dudo que vaya a haber propuestas de salud que tengan impacto a nivel nacional, pero a mí me quedaron a deber en 3 puntos. Uno, el manejo de tratamiento y medicamentos oncológicos en menores, no se tocó. 2, que ha habido de avances u observaciones por lo menos en salud mental con la modificación a la Ley General de Salud para el internamiento de estos pacientes. 3, la violencia en las escuelas. No se tocó a fondo todo esto. Realmente considero que esta parte de la investigación, si no se había generado, se había que generar, porque de eso va a depender en algún momento poder tener una pauta para trabajar, ¿no? Sí, porque al final el tema es que lo principal es prevenir, y esto lo veíamos venir desde hace tiempo. Y sabemos que las cosas están empeorando, y que todavía van a empeorar más en términos sociales y en términos de las escuelas. Y no estamos generando las acciones preventivas. Eso ya es un error. Y dices, bueno, ya tenemos el problema encima, bueno, vamos a entenderlo. Pero realmente vamos a entenderlo. Pero quienes tienen que tomar esa decisión de vamos a entenderlo y vamos desde esa comprensión de las soluciones tienen que ser los políticos. Si los políticos en su limitada concepción de las cosas y para el nivel de capacidad que tienen y de visión del mundo y de realidad que tienen, les pides eso, pues lo van a ver como, pues hay que poner más profesores, hay que poner y ya, ¿no? O a veces soluciones de, pues, dejemos a los malos niños, dejémoslos afuera de la escuela, ¿no? Y ahí que se queden. Entonces, son soluciones que no son estructurales, que vienen de la ocurrencia, del momento, de un sentido común, pero que es un sentido equivocado y muy simplista de resolver problemas tan complejos como es la violencia. Lo más desafortunado es que tenemos las instituciones académicas, educativas, que tienen a la gente con la capacidad de dar esas soluciones, pero no se les llama. No, y si se les llama y te dicen qué es lo que tienen que hacer, de pronto se vuelven un problema. ¿Entiendes? Y entonces por eso también los políticos la piensan 2 veces antes de llamarle a la gente, porque dicen, es que, ok, esa persona yo sé que es la que me va a decir qué tengo que hacer. El problema es que si me dice, lo voy a tener que hacer. Y entonces mejor no le llamo.
o medio como que le pregunto, pero si de pronto se vuelve incómodo, pues como que lo... Se me vino a la mente aquel informe en la Ciudad de México donde se contrata una empresa extranjera y cuando se entrega el informe, pues ya no fue conveniente. ¿Sí? Comentaste hace un momento delincuencia organizada, violencia, instituciones. Se me viene a la mente el gobierno de El Salvador para control de los grupos, en este caso las maras, la creación de este centro de reclusión enorme que ha causado mucho movimiento social, choque de opiniones, ¿sí? Creo que está entre el 90 y el 95% de aceptación en su país. Y algunos otros que dicen, que están en contra por supuestas violaciones a los derechos humanos. ¿Consideras tú que esto es viable? Es complicado, creo que aún cuando está dentro del continente las situaciones son muy diferentes del país, ¿no? Me parece que siempre puede ser una solución, ¿sí? O sea, sí se podría implementar una solución así, pero es difícil imaginar las consecuencias que eso tiene por lo infiltrado que está desde el punto de vista económico y político en esas circunstancias, ¿no? O sea, uno ni siquiera sé si se pueda hacer, ¿no? Si se hace, no sé, o sea, es difícil, es una pregunta complicada de contestar. Creo yo que aunque puede, ya no sé, hay circunstancias así históricas, ser una solución que simplemente metamos a todos en el mismo lugar, que se pudra, ¿no? Y ya. Y quitamos a esos malos elementos de la sociedad. Creo que sí es muy impactante. De pronto sí parece la mejor solución. El tema es que nos lleva a cuestiones todavía más complicadas, filosóficas, de la cuestión humana, de la organización social, de si el tema es descartar, linchar, deshacernos de la gente que es criminal o que ha cometido crímenes, y esa es la solución. O tenemos que reinsertarlos. Por ejemplo, en este modelo que está, ¿no? Yo no desconozco, no he escuchado, no sé cómo se viene a comentar de un tema de reinserción. Más yo lo he visto mediatizado como un tema de que nos encerramos en un lugar y nos marginamos por el resto de sus vidas de la sociedad. Pero no un tema de cómo reinsertarnos. Ese es otro tema, ¿eh? La cuestión de reinserción es otro tema, sobre todo en México. Pero creo que es un tema de en qué momento los dejamos de considerar seres humanos. ¿No? Es decir, cuando tú encierras a alguien y te deshaces de él y lo excluyes de la sociedad, de alguna forma lo estás deshumanizando. ¿No? Entonces, si esto se hace de forma masiva, ¿cuál es el impacto en esa sociedad que se queda afuera? ¿Cuál es el impacto? Y eso es lo que me preocupa, el impacto social que tiene el tratar a otros seres humanos así y no preocuparte ya de ellos, y simplemente luchar y polarizar así. Porque además, pues a ver, aunque tú te deshagas de toda esa población, pues el crimen y la naturaleza sociopática, etcétera, pues va a estar ahí y siempre se va a estar generando. ¿Qué vas a hacer con eso? Y los factores, o sea, los encierras, pero también es una manera de encerrar los factores que desarrollaron eso, o sea, la discusión de, ok, hay todas estas personas que se dedicaron a esto, ¿por qué? Algo hicimos. No nacieron así. Y entonces son nuestra producción. Eso. Pero al momento en que dices, el problema son ellos, los encerramos, entonces quitamos de la ecuación el preguntarnos, ¿y nosotros qué nos toca hacer? ¿Qué hicimos para que existiera eso? Y entonces creo que dejamos de hacernos preguntas, y al dejar de hacernos esas preguntas, los problemas otra vez van a surgir. Y creo que como sociedad empieza a tener un impacto cuando empieza a echar a la basura a otras personas sin preguntarte qué se puede hacer con ellas, ¿no? O a no discriminar. Entonces sí, es una cuestión muy popular. Sí, las masas,
vemos en nuestros pueblos, si les preguntas, pues sí, quemen a la persona, ¿no? Y ya, no hay justicia. O sea, las masas tampoco es el lugar en donde se tienen que hacer este tipo de preguntas, ¿no? Pues muchas veces las masas actúan como masas en la histeria colectiva, en la cuestión superficial, en el enojo, en la polarización. Pero bueno, de pronto dices, bueno, pues si la gente lo quiere, lo aprueba, pues está bien, ¿no? Y pues como político dices, oye, pues llegué al 95%, pues lo sigo haciendo, ¿no? Y de pronto pues igual los quemo y pues, la gente va a decir que bueno que los quemé y ya está bien, pero ¿qué impacto va teniendo eso después? Y sabemos que en esas masas hay un porcentaje de personas que son inocentes, ¿no? Porque también los sistemas de justicia meten en esos procesos a mucha gente que es inocente o que está purgando condenas que no le tocaban, ¿no? Ya platicaremos de ese tema en otra ocasión. Podemos estar muchas horas platicando, pero se nos termina el tiempo. Y quiero terminar con una pregunta. Tú eres catedrático. ¿De qué facultad? El Centro de Investigación en Dinámica Celular. ¿Cuáles son las materias que trabajan? Fisiología, laboratorio de biología molecular, laboratorio de biología celular y glicobiología. Hablas con tus alumnos. Hablas de esto con tus alumnos. De pronto, pero no es lo suficiente. Y es parte de, ¿no? Es que no tenemos estructurados en nuestros planes de estudio a veces, y incluso en nuestras materias hablar de la realidad. Justamente la otra vez platicaba con algunos alumnos que creo que era en algún programa en la cuestión jurídica, ¿no? Por ejemplo, de los abogados, ¿no? Que tienen un gran impacto en la realidad y algo cotidiano, pero lo que les enseñamos en el aula, ¿no? El libro, la teoría, ¿no? La práctica muy teorizada, muy organizada, pues de pronto a la hora de la realidad no conocen la realidad de las cosas. Y de pronto el libro no es la realidad. Y el transitar del libro a la realidad es muy difícil. Entonces, sí, pues digo, como profesor, si hablas de fisiología animal, yo hablo de fisiología humana, ¿no? Y que ya es un gran reto. Pero a veces lo trato de hacer, pero no es algo que hemos incorporado y honestamente de decir, y esta es la realidad, ¿no? Y que traten de ver que lo del libro a la realidad no es tan, a veces puede ser completamente algo disociado. ¿Qué te digo esto? La universidad es la casa del libre pensar. De poder pensar porque se te pegue la gana sin limitación alguna, donde se crea, se desarrolla. Pero por ejemplo, yo que soy catedrático de la Facultad de Medicina, cuando hablo con mis alumnos, les digo, quítense la mata, abran la mente, piensen. A veces somos demasiado cuadrados. Sí. Y es por eso que te lo digo, primero teniendo el tamaño de profesor y no es por echarte flores, pero de verdad es un hombre pensante, muy inteligente, comprometido socialmente. Tenerlo como profesor, considero que tendría en un momento dado que aprovecharlo, pero creo que es momento de ir sentándose con ellos, no sé qué opinas, y empezar a hablar de los problemas para comprometerlos en la solución. Sí, o sea que yo creo que eso se da, y eso me pasa mucho por más en la licenciatura, que digo, pues tienes una materia y un plan de estudios que tienes que hacer y no hay mucho espacio para hablar de esas realidades. Es como los estudiantes de posgrado, ¿no? Durante la tesis, donde justamente pues empieza a tener ese vínculo con la realidad y hay oportunidad de hablar las cosas tal y como son, ¿no? Y creo que lo importante de nuestras universidades, de cuidar a nuestras universidades, es que justamente creo que es un espacio de expresión libre, ¿no? Para estudiantes, para nosotros, ¿no? Y eso es muy enriquecedor porque podemos hablar de las cosas tal y como son. Pero también es algo que es una lucha constante que se tiene que dar desde la universidad y que la sociedad también tiene que ayudar en que eso se mantenga, estos espacios del pensamiento. Y cuando vemos que las universidades son muy grandes, o sea, sí, en el ideal sí, sabemos que no, sabemos que los pensamientos han sido castigados y las ideas son castigadas dentro de las universidades por los propios universitarios, lo hemos vivido, ¿no? Entonces, tampoco es que seamos perfectos, es un ideal, pero ese ideal hay que estar
luchando constantemente dentro y fuera de la universidad para que así se mantenga, porque la inercia hay grandes fuerzas que no están particularmente preocupadas con la cuestión de pensamiento crítico o la libertad de ideas, ¿no? O sea, en principio los políticos pues no quieren ser criticados y no quieren que les estén diciendo que las cosas podrían hacerse de forma diferente. Me parece que los grandes políticos sí lo escuchan y rectifican y hacen esas ideas suyas y después se las cuelgan. Desafortunadamente no estamos rodeados de grandes políticos, sino políticos mediocres y políticos que lo que quieren es que no les hagan ruido y que las ideas que ellos dicen son las mejores y que nadie las puede cuestionar, ¿no? Y en ese sentido me parece que el único contrapeso ciudadano institucional más fuerte que tenemos en México y en el Estado son las universidades públicas, pero hay gente que no le gusta eso, que quisiera que nos dedicáramos no a la universidad sino al aula, a enseñar el librito y no a hablar más ni a pensar de la realidad, ni a criticar la realidad, ni a criticarnos a nosotros mismos. Pero pues es una lucha constante. Me parece que pues esa es la lucha de la luz contra la oscuridad que ha sido histórica, pero que no hay que menospreciar. El que se hayan organizado la universidad en este lugar no es algo que sea una lucha ganada, es una conquista diaria que todos tenemos que hacer y que de un momento a otro podemos perder por un decreto, podemos perder por alguien como un gobernante autoritario, como ya nos ha ocurrido, y los golpes son fuertes, y ahí es donde tenemos que aprender como universidad nuestra corresponsabilidad, cómo fortalecernos institucionalmente para seguir siendo para los ciudadanos, para los jóvenes, un espacio en donde pueden llegar y pensar críticamente y tomar las mejores decisiones éticas, sociales en su conducta diaria en estos espacios seguros y desde el conocimiento. Es algo que tenemos que construir, pero es una batalla muy lejos de estar ganada y que tiene amenazas diarias, y en Morelos no es la excepción. Iván, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te quiero, te respeto, te admiro mucho.